Me alegro mucho de escuchar la posición de don José María en cuanto a Nicaragua y precisamente hoy estamos presentando una moción al respecto. Lo que sí no me alegra tanto es escucharlo hablar de la defensa a ultranza del Poder Judicial cuando ha fallado tantas veces en tantos casos. Y hoy no voy a hacer la lista, pero un día de estos la sacamos. Defendemos a unos y atacamos a otros, pero lo de los anteriores está clarísimo. Pero hoy vamos a hablar de la Contraloría General de la República. Y el título de mi ponencia de hoy es Una regla para todos, menos para la Contraloría. Hoy quiero hacer una pregunta muy sencilla. ¿Las reglas son iguales para todos o no? Eso es parte de las dictaduras. Porque si una institución exige transparencia, debe ser transparente. Si exige legalidad, debe actuar con legalidad. Y si fiscaliza el uso del dinero público, debe ser la primera en explicar cómo utiliza sus propios recursos. Eso es precisamente el caso y la función de la Contraloría General de la República. Hace apenas unos días, la Contraloría envió a esta Asamblea Legislativa un criterio negativo sobre el expediente 25.311, un proyecto que busca permitir una cobertura para gastos legales de oficiales de policía que enfrenten procesos judiciales por actuaciones realizadas durante el cumplimiento de su deber. Y reitero, algo que hace muchos años lo daba gratuitamente la Procuraduría General. La Contraloría fue muy clara. Dijo que los funcionarios públicos deben responder personalmente por sus actuaciones. Dijo que los recursos públicos no deben utilizarse para proteger intereses particulares. Y dijo que el Estado no debe asumir esos costos porque eso sería trasladar responsabilidades personales al bolsillo de todos los costarricenses. En noviembre del 2025, la Contraloría también había emitido el oficio preventivo número 22.113, dirigido a toda la administración pública, en el cual afirmó que una póliza pagada con fondos públicos carece de sustento legal cuando el beneficiario directo es el funcionario y no la institución. El problema aparece cuando vemos lo que hace la propia Contraloría, porque mientras le dice a esta Asamblea que el Estado no debe pagar la defensa de funcionarios públicos, la propia Contraloría utiliza abogados de su división jurídica para representar personalmente a 6 de sus propios funcionarios dentro de un proceso contencioso administrativo, además de representar a la institución. Por ahora, de ese caso sabemos, pero pareciera que hay más. De acuerdo con la documentación remitida a esta Asamblea, la señora Contralora designó a 2 abogados de la División Jurídica Institucional para ejercer tanto la defensa de la Contraloría como la representación personal de esos 6 funcionarios denunciados en su condición personal. Para justificar esa representación, se invocó, oigan ustedes, el reglamento orgánico de la Contraloría y una circular interna. Sin una base legal, ahí sí la Contraloría puede dar beneficios a sus funcionarios. Entonces surge una pregunta muy simple. ¿Por qué para nuestros policías la respuesta es no, pero cuando se trata de los propios funcionarios de la Contraloría, la institución actúa de manera distinta? Si una póliza y una representación jurídica institucional no son exactamente lo mismo, o por lo menos muy similar porque tienen un mismo fin, pero para cualquier costarricense el resultado práctico es idéntico. En ambos casos se utilizan recursos públicos para brindar una defensa jurídica a funcionarios. Si la propia Contraloría reconoce que una institución puede brindar defensa jurídica a sus funcionarios cuando existe una ley que expresamente lo autoriza, entonces, ¿cuál es la ley que autoriza a la Contraloría a defender personalmente a sus funcionarios? ¿O es que hay leyes específicas para los funcionarios de la Contraloría? Porque una circular interna organiza el funcionamiento de una institución, pero una circular no puede reemplazar una ley cuando se trata de justificar el uso de recursos públicos para defender a funcionarios. Los costarricenses también merecen saber cuánto le ha costado esa defensa a los costarricenses, cuántas horas de trabajo pagan todos los contribuyentes, quién decidió que esos funcionarios debían recibir esa representación
¿Y qué pasa si mañana un tribunal determina que alguno actuó con responsabilidad personal? Y hoy quiero informar al país algo más. Como diputada de la República, he solicitado formalmente información para determinar quién realizó el pago de entero de timbres correspondiente a ese proceso judicial, porque los costarricenses también tienen derecho a saber si esos gastos fueron asumidos por los propios funcionarios o si una vez más se utilizaron recursos públicos. El documento aportado registra un entero de timbres del Colegio de Abogados. El comprobante demuestra que el pago se realizó, pero no identifica quién pagó. No estamos adelantando conclusiones, estamos haciendo lo que corresponde: pedir transparencia, obtener la información oficial y exigir que se rindan cuentas. Pero esta no es la única explicación que la Contraloría le debe al pueblo costarricense. También hemos solicitado información sobre su participación en la aprobación de la compra del terreno destinado a la construcción del nuevo hospital de Cartago en el cantón del Guarco. Una vergüenza para este país. La solicitud se fundamenta en un criterio técnico del OPSICORI, según el cual el sitio propuesto se localiza dentro del cinturón deformado del centro de Costa Rica y aproximadamente a 1,5 kilómetros de la traza cartográfica de la falla de Aguacaliente. Ese criterio recomienda realizar estudios especializados adicionales, entre ellos un estudio probabilístico. Pero ese no es el punto medular. Es cómo la Contraloría autorizó la compra de un terreno que ni siquiera tenía el uso de suelo para el momento de la compra, a pesar de que el cartel de licitación lo exigía. Eso se denunció a la fiscalía que ustedes defienden, sí, a esa. ¿Y qué creen? Sobreseídos, ni siquiera investigaron. Por Dios, ¿cuánto le va a costar al país el precio? Bueno, pongámosle el uso de esas palabras que les encantan, el sobreprecio de un hospital que debe validar el cumplimiento de todos los problemas de ese terreno. ¿Y qué es? ¿Que lo van a tener que asumir los costarricenses también? ¿O que la Contraloría va a asumir su cuota de responsabilidad por no cuidar adecuadamente los fondos públicos? Jamás vamos a decir que el terreno es inviable, porque por supuesto tiene una situación particular. No era el mejor terreno para un hospital, pero lo compraron. Entonces, ¿quién va a asumir esos sobrecostos que va a generar tener una infraestructura hospitalaria que debe ser la más segura siempre que se construya? Yo quiero saber la respuesta a esa pregunta y creo que todos los costarricenses y sobre todo los cartagineses lo merecen. Por eso hemos solicitado a la Contraloría que nos señale qué seguimiento le va a dar a la construcción del hospital de Cartago y cómo le asegura a los cartagineses y finalmente a todo el país, porque cualquiera de nosotros podría utilizar o requerir utilizar esa infraestructura. ¿Cómo asegura que va a ser la más segura, valga la redundancia, en las circunstancias en que queremos y por el costo tan alto que va a tener ese hospital? Porque si se confirma que la compra fue autorizada sin contar con todos los estudios indispensables, y créanme que así fue, no estaríamos ante un simple detalle administrativo. Estaríamos ante una decisión que podría afectar 3 cosas fundamentales: la seguridad de quienes utilizarán el hospital, el costo final de la obra y los recursos públicos que pagamos todos los costarricenses. Para cumplir con el tiempo y no fallar, solo debo decirles que la regla debe ser siempre una sola para todos. Quien exige legalidad debe actuar con legalidad. Quien exige transparencia debe hacer lo mismo. Por eso hoy no solo estamos haciendo preguntas, estamos también solicitando información. Y cierro con una reflexión al mejor estilo de Gustavo Cerati. ¿Será que otro crimen quedará sin resolver? Muchísimas gracias.